won. But at the end of the decision, Judge Young, which was the judge that decided the case, he issued an injunction. An injunction is like an order saying to the federal government that they should allow people to Federal que las personas que viven en Puerto Rico pueden seguir recibiendo estos beneficios, y lo que están haciendo es diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene que seguir apelando a las cortes hasta llegar a la Corte Suprema, o si no pasa, tienen una orden para permitirle a las personas en Puerto Rico de participar en esos dos programas. En este punto, la orden es hasta el 30 de octubre y se espera que vaya a la Corte de Circuito y van a pedir una extensión de ese periodo. En el caso de Peña Martínez, esto va a costarle más de 23 billones a los Estados Unidos para reparar el daño en Puerto Rico. Hay otros casos. Uno es el Consejo de Salud versus los Estados Unidos, que tiene que ver con los programas Medicaid y Medicare. Ellos están esperando a ver qué pasa con el caso Baello. Y también hay otros beneficios, perdonen, otros casos que están pendientes de ser resueltos en otros lugares. Y hay otros casos que aparentemente se van a presentar en Puerto Rico. Si pueden ver el costo de estudio, identifica 29 programas de bienestar social federal, y Puerto Rico no recibe el mismo trato en 15 de esos programas. Así que nosotros nos falta mucho camino por recorrer y vamos a tener que seguir en corte. ¿Cuál es la posición de las Cortes de los Estados Unidos? Básicamente, el gobierno de Estados Unidos se mantiene peleando en esto. Lo primero que ellos dicen es que nosotros no pagamos en Puerto Rico impuestos federales. La respuesta a eso es que aún en el caso de Peña Martínez, que fue el segundo que hablamos, es que Puerto Rico pagan impuestos. El año pasado se pagaron 3.5 billones de dólares en impuestos federales y, por supuesto, aún en los Estados Unidos, los beneficiarios que están en los Estados Unidos continentales no pagan impuestos porque tienen una entrada de dinero muy baja. Y de mi parte, en la situación de impuestos de Puerto Rico, no se decidió en Puerto Rico, se decidió en los Estados Unidos cuando empezaron a dar exenciones a las compañías que entraban a Puerto Rico a hacer negocio. Así que la persona que decidió nuestro sistema de impuestos no fuimos nosotros. Nosotros lo podemos utilizar a nuestra ventaja como lo hicimos en los 1950, pero eso no fue nuestra decisión. Lo segundo que el gobierno está argumentando es que sería muy costoso extender estos beneficios a Puerto Rico porque implicaría un gasto de 23 billones de dólares en los próximos 10 años. Y si hablamos del resto de los planes, se podría decir que a lo mejor serían 50 billones de dólares. Y esto obviamente pues tiene un impacto en la decisión. Y la tercera posición del gobierno de los Estados Unidos es que darle a Estados Unidos, a Puerto Rico, el acceso a esos beneficios va a interrumpir la economía de Puerto Rico. Y yo creo que ese argumento es el más débil, porque lo que ellos dicen es que las personas en Puerto Rico van a dejar de trabajar cuando puedan recibir estos beneficios. Y yo creo que eso es muy ofensivo. Un argumento muy ofensivo. Y estos argumentos no son nuevos. Han salido de casos desde hace 48 años, Califano versus Torres, Harris versus Rosario, uno en el 1978 y otro en el 1980. Y lo último que tengo para contarles es lo que yo veo que puede pasar en el futuro. Una de las cosas que estamos esperando es que la Corte Suprema Federal vea o no vea el caso. Y entonces eso quiere decir que si el Supremo Federal no lo ve, las decisiones de las cortes más bajas prevalecen en donde han ganado los demandantes de Puerto Rico. Algunas personas van a argumentar que si el vicepresidente Biden
gana las elecciones, a lo mejor ellos no van a seguir persiguiendo estos casos, dándole seguimiento a estos casos, pero yo creo que la resolución mejor sería tener proyectos de ley, leyes para proteger a las personas que viven en Puerto Rico de la misma manera que aquellos que viven en los Estados Unidos continentales. Y para cerrar, en mis ojos, esto es una situación de justicia para las personas que viven en Puerto Rico y es lo justo y lo correcto de hacer para que los puertorriqueños que viven en la isla puedan obtener los mismos beneficios que las personas que viven en los Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Puerto Rico, por supuesto, tiene un papel en este asunto porque hay un impacto económico real en la economía general de Puerto Rico, partiendo de que no tenemos esos beneficios. Así que sería muy beneficioso para el ambiente económico de Puerto Rico que esto se resolviera a favor de las personas que estuvieran en Puerto Rico. Y ese es mi resumen. Les pido perdón por haber tenido 10 segundos más de lo que me tocaba, pero les doy las gracias por incluirme en este foro. Gracias, Kenneth, por la presentación. En este momento invito al señor Javier Balmaceda, un analista senior de política en Puerto Rico, en las prioridades de financiamiento que va a compartir con nosotros sobre el tema de los efectos económicos. Bienvenido. Alguien perdonen que tuve un poquito de problema con el sistema, pero sí le escuchamos muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Ken. Gracias a todas las personas en la Cámara de Comercio de Puerto Rico por organizar este evento y por extendernos una invitación al mismo. Voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar la presentación. Entiendo que ya la vemos en pantalla. Creo que voy a empezar diciendo buenas tardes. Mi nombre es Javier Balmaceda y soy el analista senior de política de las prioridades de presupuesto y política, el Centro de Presupuesto y Política. Estamos basados en Washington, D.C. Hemos estado trabajando desde 1981. Estamos cerca de nuestro aniversario y nuestra misión es que nosotros buscamos aquellas políticas que puedan resolver los problemas de pobreza en los Estados Unidos. Es un poco diferente a cómo lo trabajan las demás organizaciones, porque el centro verifica los presupuestos, tanto estatales como federales, para saber si tienen los fondos necesarios para atender todas las necesidades de los ciudadanos. Como ustedes saben, las negociaciones de presupuestos pueden ser muy aburridas. Y mis padres, cuando yo era chiquito, para obligarme a dormir, me ponían CNN y yo me quedaba dormido. Así de interesante es. Y ahora esas mismas restricciones del presupuesto me mantienen despiertos en la noche. Pero lo que quiero enfatizar es que tenemos que tomarnos el tiempo para mirar los presupuestos. Aunque sea aburrido y aunque las negociaciones sean aburridas, pero esas negociaciones son las que deciden cuál es la red de seguridad de nuestros ciudadanos. Así que estamos constantemente verificando los presupuestos y haciendo el análisis que se necesita cuando se necesita para ver cómo podemos cambiar el impacto y poder tener una sociedad más segura. A ver si podemos sacar a millones de personas de la pobreza y darles una oportunidad de lucha. En Puerto Rico nuestra historia es más compleja, yo diría. Tal vez nos deja perplejos y eso es porque lo que
los niveles de pobreza en Puerto Rico históricamente han sido más altos que en el resto de la nación. Pero entonces nuestra red de seguridad es mucho más baja. En otras palabras, ustedes pensarían que el lugar en los Estados Unidos que tiene un nivel de pobreza en 43%, que es más alto que en cualquier otro estado, sería precisamente el lugar donde esa red de seguridad sería más segura, y ese no es el caso. De hecho, lo que nosotros tenemos aquí es lo que yo describiría como una red de seguridad rota. Así que hay mucho trabajo que tenemos que hacer para entender por qué nosotros tenemos un presupuesto federal que no financia apropiadamente los programas en Puerto Rico y por qué tenemos una capacidad limitada para muchas organizaciones antipobreza de bregar con esta situación. Quiero hablar sobre el impacto económico, que es parte de mi presentación, pero también quiero hablarles de por qué el presupuesto federal tiene estos hoyos negros en cuanto a Puerto Rico. Desde el punto de vista conceptual, hay una historia violenta y no tan obvia de discrimen y una exclusión sistemática y otros territorios estadounidenses de esa red de seguridad. Por supuesto, la historia de cómo esto sucedió podría ser el tema de muchas otras conferencias, pero yo creo que como muestra tengo que decir que Puerto Rico, como muchos otros grupos en la nación, tiene que luchar contra los prejuicios raciales que no tienen nada que ver con las consideraciones económicas, pero que, sin embargo, son los obstáculos para que podamos recibir las ayudas que se necesitan. Es muy difícil dar un número mágico que va a decir cuántos beneficios adicionales se van a necesitar para llegar a la paridad. Como pueden ver en esta laminilla, Puerto Rico tiene un acceso limitado a muchos de los programas que son esenciales y críticos como SNAP, Medicaid, Medicare y el crédito del impuesto por niño. Y no tiene acceso al SSI ni al EITC. Ni ya les hablo de esto al principio, porque al ser subvenciones fijas no se pueden expandir. El gobierno federal tiene que proveer 1.5 millones de dólares a los programas, la misma cantidad que le ha subido a los programas en el resto de la nación. Cuando se usa una subvención en bloque, eso quiere decir que no tenemos la capacidad de que sea bajo elegibilidad por los individuos. Cuando es abierta, puede expandirse cuando la necesidad es mayor. La misma dinámica pasa con la Medicaid y Medicare en Puerto Rico. Como ustedes saben, Medicaid en Puerto Rico solamente puede cubrir 10 de una cantidad mucho mayor de servicios en Puerto Rico, 10 de 17. Y por ejemplo, para la hepatitis C, etcétera, no se proveen porque tenemos una subvención en bloque en lugar de un programa abierto para todo el que lo necesite. Nosotros no tenemos acceso para el crédito por niños. Usted tiene que tener 3 hijos o más para tener ese crédito. Si usted tiene menos de 3 hijos, no recibe ningún crédito. También tenemos los otros programas donde no hay acceso en lo absoluto. Y aquí tenemos el SSI, que ya mencionamos, que ayuda a las personas mayores de 65 años con ingresos limitados.
Y como ya mencionamos, se tiene un programa que es asistencia para personas con discapacidades, cuyos fondos son mucho menores que los del SSI. Tampoco tenemos acceso al crédito tributario por ingreso obtenido, y es tan exitoso en bregar con la pobreza en los Estados Unidos que todas las administraciones desde los 1930, tanto republicanos como demócratas, han expandido el programa, pero en Puerto Rico nosotros no recibimos ni un centavo, aun cuando este programa fue diseñado para cubrir los impuestos por Medicaid e ingresos, y aquí en Puerto Rico no se recibe ni un centavo por ese beneficio. Y cuando volvemos al número mágico, es muy difícil tener una cifra exacta, pero lo que les puedo decir es que si nosotros tuviéramos paridad, estaríamos hablando de billones y billones de dólares que podrían entrar a Puerto Rico. No es un cheque en blanco, pero hay unos programas que están específicamente diseñados para aliviar y tratar la pobreza. Y entonces tenemos el efecto compuesto de tener esa red de seguridad integral. Cuando usted tiene esa red que se ocupa de todas las cosas que se necesitan, sea salud, sea nutrición, sea discapacidades o todos los mencionados antes, el efecto de verdad que crece exponencialmente. También les puedo decir, y esto es un sujeto de alguna complejidad, pero lo voy a tratar de mencionar de manera simple, es que la seguridad, los programas de seguridad económicos en los Estados Unidos, ustedes pueden ver aquí en la tabla, por ejemplo, en el 2018, el crédito de impuestos por niños sacó a 10.6 millones de personas del área de la pobreza. Así que cuando hablamos de expandir esa red de seguridad a Puerto Rico, no estamos hablando solamente de dólares y centavos. Estamos hablando de cuántas personas podemos sacar de la pobreza. 57% de los niños están en estado de pobreza, así que estamos hablando de millones de personas, ciudadanos estadounidenses que están en pobreza. Y quiero ahora decir algo que pueda ser muy obvio para todos ustedes, pero yo creo que es importante que lo repitamos, y eso es que Puerto Rico ha pasado por mucho en los últimos años. Hay una recesión que empezó en el 2006 y que muchos expertos dicen que viene desde mucho más atrás. Hemos tenido la bancarrota, hemos tenido los huracanes y diferentes desastres, la salida de un gobernador y ahora la pandemia. Así que esa red de seguridad no lo va a resolver todo, pero es un sitio bueno para comenzar. Y los economistas siempre dicen que ven a Puerto Rico como con unos problemas esenciales, pero esa red de seguridad nos ayudaría a resolver mucho de lo que nos afecta económicamente en Puerto Rico, así que es algo que nosotros tenemos que seguir luchando. Gracias a todos por la invitación y estaré aquí para escuchar a los demás panelistas. Muchas gracias, Javier, por la excelente presentación. En este momento le voy a presentar nuevamente al CPA, Kenneth Rivera Robles, que va a hablar y moderar nuestra próxima sección, comentarios particulares y casos de prueba. Kenneth, adelante. Gracias, Miguel. Me encanta poderles presentar a nuestra oradora, que va a tener unos comentarios sobre unas partes específicas. La primera persona que va a hablar de los casos de prueba. Ella trabaja para los ciudadanos por
identificación igual, y vamos a tener a Roberto Pando, Lidia Rodríguez. Roberto Pando va a ser el segundo y va a estar hablando de la paridad en la salud. Y Roberto, como ustedes ya probablemente sepan, trabaja con MCS y es presidente y ejecutivo de la compañía y está muy involucrado en muchas de las actividades de la Cámara de Comercio. Y también tendremos a la señora Lilian Rodríguez López, que ella va a ser la portavoz acerca del tema de la seguridad alimentaria y va a estar hablando de parte de la Coalición por Seguridad Alimentaria. En el único momento donde fui a una protesta ante el Congreso de los Estados Unidos, ella también estuvo presente y tenemos unas historias muy interesantes sobre esa experiencia. Ellos van a tener solamente 2 minutos para hacer sus presentaciones, así que invito a José Enrique a que comience. Lo primero que quiero mencionar we pay taxes, which you already said. We have Congress, and they make decisions, and you have the Supreme Court. Okay. Perdonen, pero ahora es que está regresando el audio. El Congreso y la Corte Suprema. Así que cuando estamos hablando en una situación como la guía del 2004, ustedes van a ver que esa guía es ofrece información general y hay un informe especial acerca de Puerto Rico. Y el GAO dice que hay 130 programas, algo así, que la mayor parte de ellos, para darle un ejemplo, es el Seguro Social. Nosotros recibimos de $23 a $80 y ellos reciben 773. Y hay una disparidad entre los estados y Puerto Rico, y hay más de 100 programas donde nosotros recibimos un discrimen. Hemos sido discriminados en el acceso a esos programas. Y quiero decir que ha sido una discriminación selectiva. Desde 1971 se han estado cortando los fondos, y en el 1917 nosotros tenemos que traer el hecho de que somos ciudadanos de los Estados Unidos y debemos estar protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Y si ustedes ven y analizan la situación, yo veo los programas en términos de lo que la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos haría ante estas situaciones. Así que nuevamente en 1972, en 1917 comenzamos como ciudadanos, en 1952 hicimos nuestra constitución, y en los 70 empezó el SSIO suplementario, pero nosotros fuimos excluidos. Se presentó la ley y excluyó a Puerto Rico. El senador de Dakota del Sur entró y dijo, con permiso, presidente de la comisión, se les olvidó Puerto Rico y aquí está esta enmienda que hay que presentar. Y empezaron a argumentar, y finalmente el presidente de la comisión dijeron, no, vamos a dejarlo para el año que viene. Y cuando miro todos los demás casos, son tan similares y hay tantos cambios, que la historia no fue que nosotros no necesitábamos el programa. Nos sacaron del programa, nos sacaron del plan. Y al sacarnos, nos dieron una subvención, y entonces la subvención la bajaron.
en el Medicare o Medicaid, nosotros tenemos un tope en muchas cosas y no tenemos acceso a otras. Así que la situación ha conllevado mucha investigación de abogados en los Estados Unidos, en Nueva York, cuando en el 2014, cuando esto surgió, y ellos se sentaron y dijeron, ¿dónde está el boquete? Porque es que esto no se está tratando. Y decidieron que fue una violación de derechos civiles, derechos humanos, y fue tan obvio y fue tan horrible que decidieron demandar en el 2018. Y como dijo Kenneth, hemos ganado cada una de las batallas. En el Departamento de Justicia continúan tratando de defenderse, pero nosotros ganamos y ellos vuelven y tratan de conseguir algo, y nosotros ganamos y ellos vuelven a tratar. Y ahora están buscando pausas porque no tienen el dinero. Esa es la respuesta. No tienen el dinero porque solamente 9 personas recibirían los beneficios. Y esto no es solamente para 9 personas. By the way, in case you don't believe the taxes, y si usted no me cree, aquí está la página del Tesoro de los Estados Unidos, donde está la información. Y ustedes saben por qué yo hago esto. Es porque muchas veces cuando voy al Congreso a hablar, me piden prueba y a mí me da furia. Así que lo primero que hago es enseñarles el papel. Para que sepan de lo que hablo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros por reformar? Me fui de lado y yo creo que esto nos está yendo el tiempo. Tengo 4 diapositivas. On all of the situations, but we seek equal benefits for all Puerto Rican US citizens. Nosotros estamos buscando los beneficios iguales para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. No tenemos por qué recibir menos fondos en salud. Nosotros necesitamos los mismos beneficios para todos los puertorriqueños que son ciudadanos americanos. Aproximadamente 53% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza. ¿Es justo que las familias como la tuya en Puerto Rico reciban menos ayudas para alimentos? No debemos recibir el beneficio de SSI. No debemos recibir el mismo SSI, que aproximadamente son 355,000 personas. Se podrían beneficiar si los tuviéramos. La cantidad de personas que no están recibiendo absolutamente nada. Y lo que nosotros decimos es que los puertorriqueños merecen los mismos beneficios y que deben estar amparados bajo la Constitución. Y tengo muchas cosas que decir, pero creo que se me acabó el tiempo. El primero es la pobreza en Mississippi. Porque nosotros siempre hemos sido comparados. Siempre hay una comparación entre Mississippi y Puerto Rico. 24% a 19.6%. Disculpen que estoy el sistema es nuevo.
Aquí está. Y aquí podemos ver I would like to say that the three things signaled in there will que, be our next suit to the federal que nuestra próxima demanda al gobierno federal en las próximas semanas, nosotros vamos a estar peleando para que se le dé igual protección a los niños en términos de la pobreza, porque los niños en Puerto Rico, 58% viven en pobreza. Y en Mississippi, que es el United States, what is this? estado supuestamente más pobre, es 31%, tiene menos. Now, poverty rate in Puerto Rico, 56 to 56%. 56% en el 2012, 56.3 en el 2016. Y en Estados Unidos ha bajado de 34.6% en el 2012 a 29.3 en el 2016. Así que Don't we deserve it as full es citizens? obvio que nosotros merecemos como ciudadanos norteamericanos una igual protección. Eso es todo. Gracias, José Enrique. Gracias, Dolly. Hola, Dolly. Cuando José Enrique se retire, yo no sé si se va a retirar alguna vez, pero ella es la mejor. Es su asistente y trabaja como camarógrafa, asistente y de todo. Gracias, José Enrique, porque si no lo conocen, él fue de un banco grande en Puerto Rico y él se supone que se retirara 10, 15 años atrás, así que él podría estar tomándose piñas coladas, pero él está trabajando para la isla y de parte de la Cámara de Comercio le quiero dar las gracias por su entusiasmo y por seguir luchando por la igualdad. Now with Mr. Roberto Pando from MCS. Ahora les dejamos con el señor Roberto Pando de MCS, que también nos ha estado ayudando en cuanto a los beneficios de salud y nos va a hablar sobre ello ahora. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Kenneth, y hola a toda la audiencia de la Cámara de Comercio. Le quiero agradecer a Juan Carlos Agosto y a José Enrique Fernández. Como estaba diciendo Kenneth, estamos endeudados con José Enrique porque es increíble el trabajo que está haciendo y me siento agradecido de ser parte de este proceso. Gracias. Como Kenneth mencionó, he estado trabajando con el cuidado de la salud y obtener igualdad los últimos 10 a 15 años, yendo mucho a Washington, D.C., a CMS en Washington, el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Muchas veces escuchan del el servicio de salud como algo que crea mucha controversia, pero esto ha sido un tema que une a todos los componentes en la isla, doctores, hospitales, planes de salud y otros sectores de la economía, todos concentrados en obtener igualdad para los programas de salud en la isla. Voy a explicarles los programas específicos. Algunos de ellos están en las demandas y se han mencionado aquí. Primero, esto es algo que están viendo en las diapositivas. Bien. Primero, siempre vuelvo a esta diapositiva. Perdón. Esto fue un estudio que se llevó a cabo debido a un esfuerzo de nosotros. Trabajamos muy de cerca con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y en un punto dado teníamos un grupo de tarea para los servicios de salud en la isla y publicaron un informe y son cifras que nosotros conocemos, pero el gobierno las publicó y se ve en Puerto Rico. La inversión per cápita en servicios de salud a nivel nacional es en Puerto Rico es $3,600
son 11 a 12 millones de dólares en total, y cuando uno escucha a los doctores y la dificultad para manejar el huracán María, los terremotos, la fragilidad de nuestra infraestructura, la infraestructura en los servicios de salud, todo regresa a este punto. Tenemos una tercera parte de los recursos en el servicio de salud comparado con el resto del país. Pagamos lo mismo, estamos en el mismo mercado de medicamentos recetados, tenemos que pagar los mismos precios. En Puerto Rico no es más barato. En todos los componentes de salud, lo único que es más barato son los servicios profesionales. Por eso es que muchos de los mejores profesionales se van a los Estados Unidos por mejores salarios. Y yendo a los casos, específicamente los componentes de igualdad, voy a empezar con el subsidio para personas de bajos ingresos de la parte D. Cuando yo pensé en sobre qué hablar aquí, hay mucha información sobre lo básico, pero yo pasé por este proceso en el 2013. Se publicó un informe que fue solicitado por el Task Force del presidente en Puerto Rico en ese momento, y la HHS habló de muchas de las políticas relacionadas con la salud, y este fue uno de ellas, el subsidio de la parte D. Cuando se creó este subsidio por la Ley de Modernización de Medicare en el 2003, la parte D empezó en el 2006. Como se mencionó, establecieron una subvención grupal en Puerto Rico en lugar de el subsidio individual. Esto tenía una cantidad que empezó con 40 millones de dólares en total y subió con la inflación, y quizás esté en 50 y tantos millones, que ACES, nuestro administrador local de Medicare, utiliza. Si Puerto Rico fuera a recibir la cantidad regular para los programas que en el resto de jurisdicciones, estimamos que podría haber 800 a 1.000 millones de dólares más que llegaran a la isla para pagar por medicamentos recetados de la población envejeciente, discapacitada. El subsidio para personas de bajos ingresos de la parte D, tratamos de usar fuentes federales para los datos porque tienen credibilidad. Esta información, este informe estimó que en el 2013 que alrededor de 500,000 personas serían elegibles para este subsidio de la parte D. Eso es bastante. Ahora mismo solo 280,000 personas se están beneficiando de esos 50 millones, que es una cantidad bastante reducida. Así que estamos diciendo que casi el doble de personas tendría acceso a este beneficio. Y esa es la parte D. Y hablando de Medicare y Medicare Advantage, tratando de hablar sobre lo que significa el pareo de fondos. En términos de Medicaid, esta tabla que le estoy presentando ahora es de la GAO, la misma organización a la que se refirió José Enrique. En uno de sus artículos ellos presentaron esto, que es un resumen de cuáles son los beneficios obligatorios que no están cubiertos en Puerto Rico, que nuevamente serían como resultado de las demandas. Pues esto tendría que tratarse, en mi opinión, porque esto es parte de los beneficios. Y si usted es un ciudadano de los Estados Unidos y vive en cualquier parte de los Estados Unidos, pues usted sería elegible para estos beneficios y podría acceder a todos estos beneficios obligatorios. Y si usted se muda a Puerto Rico, lo pierde. Y si ustedes ven la flecha roja, lo que es salud en el hogar y cuidado a largo plazo, los hogares. En los Estados Unidos, Medicaid gasta 150,000 millones en servicios a largo plazo como beneficios obligatorios de Medicare. En Puerto Rico, los gastos son cero, no hay nada. Está completamente excluido el programa de Medicare porque no hay fondos para ello. También tienen otros puntos como la transportación que no es de emergencia y otros beneficios que son necesarios, pero que no son tan grandes como este. En esta diapositiva yo le muestro un poco más de eso, los doblemente elegibles, los que son envejecientes y de escasos recursos.
están cubiertos en Puerto Rico por Medicare Platino, que es un programa integrado. En los Estados Unidos, una persona que tiene elegibilidad doble, la mayoría de los beneficios vienen de Medicaid. En Puerto Rico menos de 1%. El gobierno de Puerto Rico solo ha podido pagar a los $10 al mes a los planes por el cuidado de los envejecientes. Así que esto se está pagando a través de la parte de Medicare Advantage casi sin ayuda de Medicare, pero si usted se muda a los Estados Unidos, pues tendrían acceso a los mismos beneficios que los estados y tendrían todos los recursos de Medicare pagando por servicios a largo plazo, apoyo a largo plazo, pagando por cosas que la parte D y la parte B tendría. Hay otros beneficios que se cubren en los Estados Unidos. La prima de la parte B ahora mismo es $144 por mes, que que no se le da a las poblaciones más vulnerables. Así que si usted puede cubrir eso, como se cubre en el resto de los lugares como Medicare, eso significa 400 a 500 millones en su bolsillo de cheques para nuestros beneficiarios que tendrían y podrían gastar en nuestra economía, como se ha mencionado aquí. Así que, por último, voy a mencionar el caso de Medicare Advantage. Hablamos de esto también. En los últimos años, muchas veces Medicare Advantage cubre más de 600,000 personas en Puerto Rico. Ahora mismo, como yo mencioné, 280,000 beneficiarios pobres bajo el nivel federal de pobreza y es el programa más estructurado en la isla. Pueden ver las compañías que compiten, todas ofreciendo más beneficios a los beneficiarios, valga la redundancia, pero nos quedamos cortos. Si ustedes ven esa línea verde con la ley de cuidado asequible, hubo unos cortes y hemos ido al CDC durante 10 años, hemos tenido algunos arreglos en la parte A, se establecieron algunos fondos para eso. En la parte B pudimos cambiar lo que se llama el índice de práctica para Puerto Rico y muchos puntos técnicos con los que hemos estado trabajando y tomando pasos para traer ese número, esa cifra a 588, pero lo más revelador aquí es que los 588 son todavía 40% debajo del promedio nacional y es 22% debajo de lo que un ciudadano pagaría en términos de los recursos que pagan por Medicare Advantage en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Medicare, los pagos fragmentados empezaron desde el comienzo, desde los 60, y este es el resultado de ello. Nuevamente, esperaríamos que los resultados de estas demandas fueran basados en justicia y que tuvieran un resultado en estas cantidades y nos acerquen a un estado de salud como el de los Estados Unidos. Y incluso si hacemos ese proceso, estamos convencidos que Puerto Rico puede proveer el cuidado de salud más completo en comparación con los Estados Unidos, pero estar tan separados de las cifras de Estados Unidos crea problemas y no nos permite continuar. Estamos contando con un gran esfuerzo, tenemos que hacerlo juntos y le quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio, a José Enrique, creo que y a las personas que están detrás de esas demandas y esperamos poder continuar. Lo dejo ahí. Gracias, Roberto. Estamos hablando de la salud y los alimentos, que son dos cosas que no podemos, con las que no podemos, que necesitamos para vivir. Tenemos a Lilian Rodríguez López de la Coalición de Seguridad Alimentaria, que fue... Nosotros fuimos a hablar en el Congreso y hablamos con las personas de alimentos y estamos contentos de que esté involucrada y sea parte de esta iniciativa. Lilian, voy a ver si puedo compartir mi pantalla, pero parece que no funciona, así que voy a hablar con ustedes.
Lo primero, quiero darle las gracias a la Cámara de Comercio por permitirme estar con ustedes y quiero darle las gracias al resto de los panelistas por la gran información que han provisto y estoy muy orgullosa de la energía y la sinergia que tenemos sobre lograr el pareo de fondos para Puerto Rico en términos de estos beneficios federales. Y créanme que estamos hablando de beneficios federales aquí, pero si empezáramos a hablar de las leyes tributarias y todas las otras restricciones que tenemos en términos de nuestro estatus como territorio, nos explotaría la cabeza. Así que yo voy a hablar de algunos puntos claves y lo podemos compartir con el resto de las personas que están en la llamada y se lo puede enviar, usted se lo puede enviar a todos los que están participando. La Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico fue lanzada por socios en la industria de comida y bebida en Puerto Rico para apoyar los esfuerzos para aumentar la ayuda nutricional en Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María. Así que rápidamente la coalición creció a más de 80 organizaciones. Estos son personas que están en la industria, ya sea de la manufactura, distribución, venta, envío de alimentos y muchas organizaciones sin fines de lucro respetadas en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y tenemos grupos, think tanks. Tengo muchos amigos que están en el web chat, Javier, Laura, Federico y muchos otros que me están escuchando que están involucrados en este trabajo. Lo que voy a compartir con ustedes, un par de cosas. Una es que quiero que no nos equivoquemos para aquellos de nosotros que hemos cabildeado y trabajado intercedido en Washington, D.C. durante décadas. Hemos visto la plática sobre estos beneficios, especialmente la nutrición en Puerto Rico, llevándonos de pan hacia SNAP. La estructura de los block grants fue creada como una estrategia para contener los costos a nivel federal. ¿Y quién se está riendo? Cuando uno va a hablar con las personas sobre mover a Puerto Rico hacia SNAP, lo que te dicen es, pero es que hay tantos puertorriqueños. Así que cuando nos comparan, y ya que les mencionó esto, ¿por qué las Islas Vírgenes estadounidenses están en SNAP? Puerto Rico, las Islas de Mariana del Norte y la Samoa estadounidense no. Son territorios muy pequeños, pero que son importantes, todos deben tener igualdad en estos beneficios federales. Nuestro trabajo, y mi trabajo específicamente, es hablar y defender a Puerto Rico. Pero me han dicho, hay muchas personas en el programa. Y yo quiero que quede muy claro que nosotros recibimos menos dinero porque hay más de nosotros que viven en la isla y que necesitan asistencia nutricional federal. Y yo he dicho muchas veces, y lo que están diciendo es que como hay más de nosotros, merecemos comer menos. Eso es lo que están diciendo. Yo quiero darles algunos ejemplos sobre la desigualdad que existe entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y Alaska como ejemplos de esto. Hay dos estados que no son parte de los Estados Unidos continentales y van a poner complejidades similares sobre la entrada de alimentos y a sus islas, a sus estados. En Puerto Rico, un hogar de una sola persona va a recibir $112 al mes como beneficio básico. En los Estados Unidos, en las Islas Vírgenes, reciben $250. En Guam, 287. En Alaska, $368. Así que hay una diferencia de 50% hasta casi, no casi, hasta 300% entre Puerto Rico y Alaska. Un hogar de 4 personas en Puerto Rico tiene un beneficio básico de $410. Las Islas Vírgenes son $835, o sea que es el doble de lo que reciben en Puerto Rico. Y en Alaska son $1,227.
que son 300% más. Yo quiero resaltar eso porque anteriormente, cuando Puerto Rico estaba tratando de recibir esta ayuda adicional, muchas veces los argumentos se enfocan en que eh, estamos en crisis económica, necesitamos ayuda. Ustedes lo vieron con los fondos ARRA. A Puerto Rico le dieron 3 años de asistencia nutricional, pero solamente eran 220, 225, 230. Se basaba en el índice del consumidor y la tasa de inflación. Pero si Puerto Rico fuera a tener igualdad, como está hablando Javier y Kennedy, los que estaban mencionando la ayuda nutricional, esto fluctuaría dependiendo de la necesidad y en promedio, Puerto Rico ha estado perdiendo sobre $1.000 millones anuales en dinero de nutrición. ¿Y por qué esto importa? Esto importa porque cuando uno mira la desigualdad entre nosotros y los Estados Unidos continentales, los puertorriqueños que son ciudadanos estadounidenses que viven en la isla de Puerto Rico, cada día tienen que tomar decisiones muy difíciles entre o como o pago la luz y el agua, puedo comprarle esta ropa a mi hijo, puedo pagar la renta o puedo recibir este tratamiento médico, puedo comprarme la receta. Estas cosas importan porque crean un efecto cascada en Puerto Rico. Después del COVID, tienes cerca de 160,000 nuevos hogares que están recibiendo ayuda nutricional, que son casi 200,000 personas más. Puerto Rico ha experimentado, solo desde que empezó el COVID, porque hubo un gran salto después del huracán María, después de COVID tienen un aumento de 50% en la cantidad de personas que están recibiendo ayuda nutricional. Y yo quiero que quede muy claro que cuando ustedes reciben su ayuda nutricional, cuando reciben el dinero, después del huracán Irma y María, fueron son $1.200 millones. La coalición con muchas otras personas que piensan igual, gracias a la Cámara de Comercio y a muchos grupos en Puerto Rico, la Federación Hispánica y el Centro. El año pasado eran 600 millones extra que llegaron a Puerto Rico en julio. Y para el COVID fueron 300 millones. 300 millones. Todo, todo lo que eso hace es llevarles al nivel de paridad con los Estados Unidos continentales. No se acerca a la cantidad de ayuda que se está disponibilizando a las Islas Vírgenes estadounidenses, a Guam, Alaska o Hawái, que tienen características similares en términos de la cadena de suministro de alimentos y bebidas. Y yo quiero resaltar que Puerto Rico tiene una economía circular muy importante con los Estados Unidos. En promedio, ustedes importan de los Estados Unidos 3.300 millones anualmente, que benefician a los agricultores, a los distribuidores, a los productres y los manufactureros en los Estados Unidos de alimentos. Para ciertos bienes, y no lo recuerdo ahora, pero ya sea carne, cerdo, pollo, arroz, ustedes están en quinto, sexto, octavo lugar en comparación con los Estados Unidos a nivel mundial, no solamente en los territorios de Estados Unidos, sino en el mundo. Yo quiero enfatizar eso porque la fecha más reciente que tengo, y estamos trabajando con datos nuevos, que va a ser un estudio económico sobre el impacto de la industria de bebidas y alimentos en Puerto Rico, que debe estar disponible para nosotros en 2 meses y medio, porque son muchos datos que se recopilaron. En el 2014, ustedes compraron $310 millones en carne, 200 y pico de millones en cerdo, 200 y pico en pollo. Y esto es muy importante para las economías de
muchos estados de los Estados Unidos, para nombrar algunos: Arkansas, Georgia, Iowa, Kansas, Florida también se beneficia por eh, los vegetales, las frutas, el envío. Texas, de la industria cárnica, el noreste con el queso, todo eso se benefician. Hay un valor enorme para los Estados Unidos el proveer esta ayuda y apoyo a Puerto Rico, porque los beneficios se devuelven a la economía estadounidense. Javier mencionó el no tener esa flexibilidad y no poder ser flexible, bueno, rápido, perdón, cuando tiene un desastre o otra crisis junto con los Estados Unidos, porque COVID ha afectado a todo el mundo. Pero piensen en esto: cada vez que Puerto Rico necesita flexibilidad sobre la ayuda nutricional, los terremotos, los huracanes, COVID, tienen que tener una apropiación del Congreso. O sea que se separan los fondos por el Congreso. Y todo lo que sucede para que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico logren acceso a esos fondos consume mucho tiempo y le hace daño a esas familias y personas en Puerto Rico que dependen de esta ayuda. Así que quiero decirles en qué punto estamos, Kenneth, porque sería bueno hablar sobre esto y Laura quizá lo cubra. Laura, no lo sé si I'll do it quickly so you can take the deeper dive. lo vas a cubrir, pues me perdonas, lo voy a hacer rápidamente para que puedas hablar más en profundidad sobre este tema. Nosotros tenemos el EBT de la pandemia que va a beneficiar a los niños de edad escolar en Puerto Rico. A Puerto Rico no lo incluyeron en la ley original, pero también organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que estaban haciendo este trabajo para que incluyeran a Puerto Rico en el EBT de la pandemia. Se le incluyó esto va a significar 32 millones de dólares mensuales para niños de edad escolar en Puerto Rico que no están recibiendo esos almuerzos y desayunos gratuitos. Además de eso, ustedes saben, Package. But the stimulus package has 1.2 pero este paquete de estímulos tiene 1.360 millones en la ley aprobada por la Cámara de Representantes en ayuda nutricional para Puerto Rico, más un aumento de 15% en fondos de COVID en el Block Grant. Eso significan 3.400 millones de dólares si esa lista se hiciera realidad. Eso es significativo y eso es igualdad para Puerto Rico comparado con los Estados Unidos. Y la discusión de igualdad, todas estas cosas, todos los argumentos basados en hechos que José Enrique ha estado trabajando, y estoy muy emocionada y orgullosa de ese trabajo y la inversión que se está haciendo en estas demandas, porque la ley constitucional no es fácil. Es muy importante porque él está argumentando en base a la discriminación que hay con Puerto Rico y que se aplica la ley de manera igual. No es como que tuvimos un desastre, por favor, denos más dinero. No, es el asunto de la igualdad y la paridad. Hay unos proyectos de leyes adicionales en el Senado. Uno se llama Igualdad de Fondos para los Territorios. Ese proyecto de ley pide que Puerto Rico transicione hacia SNAP, y el segundo proyecto de ley en el Senado se llama Cerrando la Brecha, y una es la transición de Puerto Rico hacia SNAP, y también quita este plan de alimentos que es lo más básico y estoy usando más barato, el plan más barato y más tacaño que el USDA monitorea y administra. Y esa es la base para nuestro Block Grant.
y toma en cuenta la inflación. Hay que tomar en cuenta la inflación. Así que esto es muy importante. Por lo último que le voy a decir es, trate de mantenerlo 10 minutos. Por favor, si a usted le interesa esto, si pueden trabajar, si están haciendo este tipo de trabajo de defensa, si están trabajando